En los canales de Xochimilco, entre el agua quieta y la vegetación densa, existe un lugar que no fue creado ni para el turismo ni para el terror, ni mucho menos para el espectáculo. Un lugar cubierto por cientos de muñecas colgadas de árboles, cercas y paredes. Muñecas rotas, envejecidas, incompletas. No están ahí para decorar, están ahí porque alguien creyó que debían de estarlo. Quienes visitan la isla de las muñecas dicen que el miedo no aparece de inmediato. Primero llega la incomodidad, luego la sensación de ser observado y finalmente una pregunta inevitable: ¿por qué alguien haría esto? Antes de hablar de la isla hay que entender el lugar. Xochimilco es uno de los últimos vestigios vivos del antiguo sistema lacustre del Valle de México, que en épocas prehispánicas conectaba varios lagos como Texcoco, Chalco y Saltocán. Este sistema fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones como la Méxica, que construyó un complejo método agrícola conocido como chinampas. De hecho, aún utilizado hoy y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual es bastante importante en esta historia y ya te harás cuenta por qué lo digo. Durante siglos, Xochimilco no solo fue una fuente de alimentos, sino un espacio profundamente simbólico. Para las culturas prehispánicas, el agua representaba un punto de conexión entre ciclos de vida y muerte, fertilidad y sacrificio. De hecho, muchos rituales estaban ligados a deidades acuáticas como Tlaloc, asociado tanto con la vida como con la destrucción. Con el paso del tiempo, la urbanización fue secando parte de los lagos, pero Xochimilco quedó como un territorio híbrido, ni completamente rural ni completamente urbano, un lugar donde el tiempo parece avanzar de otra manera. Los canales, la vegetación cerrada y el silencio crean un entorno de aislamiento real, incluso estando dentro de una de las ciudades más grandes del mundo, como es Ciudad de México. De hecho, ya estuve allí, aquí te dejo una foto. Ese aislamiento no es solo geográfico, es psicológico. Vivir rodeado de agua con acceso limitado, lejos del ruido constante de la ciudad, genera una desconexión progresiva del ritmo social normal. Y fue precisamente en ese entorno, históricamente cargado y simbólicamente denso, y físicamente aislado de la sociedad, donde un hombre decidió retirarse del mundo y vivir solo. No era un lugar cualquiera, era un escenario donde la soledad podía amplificarse, donde la mente podía empezar a llenar los silencios con significados propios, lo cual definitivamente va a ser crucial en esta historia, así que toma apunte y sigamos. Don Julián Santana Barrera, el personaje principal de esta historia, la cual fue una persona real, registrada y conocida por personas de Xochimilco. Durante décadas eligió vivir en una chinampa totalmente aislada, una pequeña isla artificial dentro de los canales, lejos de la vida urbana y de su familia. No se trató de un retiro repentino, sino de una decisión progresiva. Con el paso de los años, don Julián fue reduciendo su contacto con el exterior hasta quedar prácticamente solo, así como lo estás tú. Mentiras. De acuerdo con testimonios de vecinos y barqueros, sobrevivía de manera autosuficiente, cultivaba hortalizas, pescaba, criaba animales pequeños y aceptaba ocasionalmente la visita de turistas o curiosos que llegaban por recomendación local. No cobraba entrada fija, no promovía el lugar. La isla no nació como atracción. Quienes lo conocieron coinciden en algo: no era un hombre agresivo ni excéntrico al inicio. Era callado, reservado, educado, incluso hospitalario. Hablaba poco de sí mismo y evitaba conversaciones profundas, no buscaba atención ni reconocimiento, vivía al margen. Sin embargo, también hay un dato clave confirmado por múltiples testimonios: su aislamiento fue prolongado y casi absoluto. Pasaba largos periodos sin interacción social significativa. En psicología, este tipo de aislamiento sostenido puede intensificar pensamientos internos, creencias personales y percepciones subjetivas, especialmente cuando no existe contraste con otras personas. Sé que entraste a este video por una isla maldita, así que no te desesperes, que es muy importante primero conocer el pasado del personaje principal. La soledad en estos casos no actúa como descanso mental, sino como un amplificador. No crea ideas por sí solas, pero les da espacio para crecer sin corrección externa, y fue en ese silencio prolongado, rodeado de agua, lejos del mundo y sin límites claros entre rutina y obsesión, donde la mente empezó a construir un significado propio del entorno que le rodeaba. Esto no invalida automáticamente el relato, pero lo coloca en un terreno delicado, el de la experiencia personal no confirmada. Lo único que puede afirmarse con certeza es que don Julián creía firmemente que ese evento había ocurrido y que lo afectó
impactó profundamente. Te voy a dar un poco de contexto de lo que le pasó a don Julián, supuestamente para que sigamos con la historia. Así que escucha bien. Un día mientras caminaba cerca del agua escuchó lo que él describía como el llanto de una niña. Alarmado comenzó a buscar el origen del sonido entre los juncos y el canal, hasta que hizo un hallazgo perturbador, el cuerpo de una niña flotando en el agua. Nunca se supo quién era la niña y cómo llegó allí. Don Julián intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde, donde ese evento lo marcaría profundamente. Poco tiempo después, según su propia versión, encontró una muñeca flotando en el canal cerca del lugar donde decía haber hallado el cuerpo. Este detalle sí es verosímil dentro del contexto de Xochimilco. Las muñecas eran objetos comunes, muchas veces arrojadas al agua como basura o restos de juguetes olvidados. No era algo extraordinario para la zona, pero para don Julián esa muñeca no fue un objeto cualquiera. No la vio como desecho, no la vio como coincidencia, la interpretó como una señal. A partir de ese momento comenzó a asociar la presencia de muñecas con la memoria de la niña y la idea de la protección espiritual. No hay pruebas de que ocurriera algo sobrenatural, lo que sí está documentado es el cambio en su comportamiento posterior. Fue después de ese episodio cuando empezó a colgar muñecas en la isla de forma sistemática. Aquí es donde la historia deja de ser un simple relato y se convierte en algo más profundo. Independientemente si la niña existió o no, el impacto psicológico fue real. Para don Julián ese evento marcó un antes y un después. Su rutina cambió, su forma de ver la isla cambió y proteger el lugar, entre grandes comillas, empezó a crecer. Porque a veces no importa tanto si un hecho ocurrió exactamente como se cuenta. Lo que importa es cómo una persona lo vive, lo interpreta y lo carga. Y desde ese día la isla dejó de ser solo un hogar y se convirtió en un espacio de vigilancia constante. Después de aquel evento, don Julián empezó a expresar una idea que se repetiría durante años. Sentía que el espíritu de la niña seguía presente en la isla. Decía que lo observaba, que no estaba en paz, que algo permanecía inquieto en el entorno. No existen pruebas de actividad paranormal, pero sí existen múltiples testimonios de visitantes y vecinos que confirmaron que don Julián hablaba abiertamente de esta creencia. Acá aparece un elemento psicológico clave, la culpa simbólica. Aunque don Julián no fuera responsable de la supuesta muerte, su mente empezó a asumir una carga emocional desproporcionada. En psicología esto ocurre cuando una persona se siente testigo de un evento traumático y desarrolla la necesidad de compensarlo, aún sin haber causado el daño. No se trataba de culpa legal, se trataba de culpa interna. A lo mejor una sensación persistente de que debía hacer algo. Fue entonces cuando las muñecas comenzaron a adquirir un nuevo significado. No eran objetos decorativos ni adornos improvisados. Don Julián las interpretó como amuletos protectores, elementos capaces de calmar lo que él percibía como una presencia inquietante. Según su propio relato, las muñecas cuidaban la isla y mantenían alejadas energías negativas. Cada muñeca colgada representaba una barrera simbólica, no contra algo visible, sino contra algo que no podía ni explicar ni controlar. Este tipo de comportamiento encaja con lo que la psicología describe como rituales compensatorios, acciones repetitivas que buscan reducir ansiedad cuando la persona siente que no tiene control sobre una amenaza abstracta. El ritual no elimina el miedo, pero da la ilusión de protección. A partir de ese momento, la isla dejó de ser solo un lugar donde vivir a transformarse en un espacio que debía ser vigilado, protegido y defendido. Y las muñecas se convirtieron en la forma que encontró don Julián para hacerlo. No hay evidencia de que protegieran a nadie, pero sí hay evidencia de que para él eran totalmente necesarias. Con el paso del tiempo las muñecas comenzaron a multiplicarse. No fue algo inmediato ni caótico, pero progresivo. Don Julián las obtenía de diferentes formas, documentadas por visitantes y barqueros. Las recogía de la basura, las encontraba flotando en los canales o las recibía como objetos abandonados en antiguas ofrendas locales. En Xochimilco este tipo de objetos no era raro. Muchas muñecas terminaban en el agua como desechos o restos de celebraciones, lo cual ya te he explicado anteriormente en el video. Otro dato confirmado por múltiples testimonios es que don Julián nunca intentó restaurarlas, no las limpiaba, no les cambiaba la ropa, no reparaba las partes rotas. Según él mismo explicaba, debían permanecer tal como estaban porque así funcionaban. Para él, el deterioro no era un defecto, era parte del propósito. Las muñecas eran colocadas deliberadamente en árboles, cercas y estructuras visibles desde distintos ángulos de la isla. No seguían
un patrón decorativo ni estético, su distribución parecía responder más a una lógica simbólica que a una visual. Cubrir espacios, vigilar puntos específicos y rodear todo el perímetro. A medida que pasaron los años, la acumulación fue total. La isla dejó de ser un espacio habitable convencional y pasó a convertirse en un entorno saturado de símbolos. Lo que comenzó como un acto aislado de protección se transformó en un ritual permanente, repetido sin cuestionamiento y sostenido durante décadas. En ese punto, la isla ya no era solo un hogar, se había convertido en un santuario personal construido a partir del miedo, la culpa y la necesidad de control. Un lugar donde cada muñeca cumplía una función invisible, aunque solo existiera en la mente de quien la colocó allí. Con el paso de los años, los visitantes habituales comenzaron a notar cambios evidentes en el comportamiento de Don Julián. Estos cambios no aparecen en un solo testimonio aislado, sino que se repiten en relatos de barqueros, curiosos y personas que lo visitaron en distintas épocas. Don Julián empezó a hablar con las muñecas, a referirse a ellas como si tuvieran presencia propia y a moverlas constantemente del lugar como si respondieran a una lógica que solamente él comprendía. Algunas muñecas, según decía, eran más importantes que otras, no explicaba por qué, pero insistía que en ciertas muñecas debían estar ahí o no podían moverse. Esta jerarquización de objetos inanimados es un punto clave. Ya no se trataba solo de protección simbólica, sino una atribución de intención y valor a los objetos. Desde la psicología, este tipo de conducta puede interpretarse como el resultado de varios factores combinados. El primero de ellos es el aislamiento extremo y prolongado, que reduce el contraste con otras realidades y refuerza creencias internas. El segundo es un trauma no procesado, real o percibido, que nunca fue verbalizado ni acompañado, y el tercero es una necesidad de control, como cuando una persona siente que algo externo amenaza su estabilidad emocional. En este punto, el ritual dejó de ser una herramienta para calmar la ansiedad y se convirtió en una obligación, como lo de suscribirte, dejar tu like, dejar tu comentario de lo que opinas de este video. Sigamos. Don Julián ya no colocaba muñecas para sentirse seguro, necesitaba hacerlo para mantener su mundo en equilibrio. La isla dejó de ser un espacio que lo protegía del miedo y pasó a ser el centro absoluto de su vida mental y emocional. Como todos sabemos, las muñecas por sí solas no son aterradoras. Son juguetes, objetos cotidianos asociados a la infancia o a la inocencia. Sin embargo, en la isla las muñecas provocan rechazo inmediato, no por lo que hacen, sino por lo que representan. Se parecen a nosotros, pero están vacías. Tienen ojos abiertos que no miran, sonrisas que no expresan nada, cuerpos inmóviles que imitan la forma humana sin contener vida. Desde la psicología, este efecto se relaciona con el concepto del valle inquietante. Cuanto más se parece un objeto a un ser humano, pero sin llegar a serlo completamente, mayor es la incomodidad que genera. Las muñecas de la isla no solo encajan en ese fenómeno, lo amplifican. Están deterioradas, incompletas, expuestas al paso del tiempo, como versiones humanas congeladas en un estado de abandono. La isla terminó convirtiéndose en un reflejo directo del estado mental de su creador. La acumulación repetitiva, la falta de orden estético y la ausencia de cambios revelan una mente atrapada en un ciclo, fragmentada, detenida en el tiempo. Cada muñeca añadida no era un acto nuevo, sino la repetición de la misma necesidad. Definitivamente no hay evidencias de que las muñecas estén malditas, pero sí deja una gran evidencia de una mente que dejó de avanzar en el tiempo. Un espacio donde el pasado nunca se cerró y donde el presente se repitió una y otra vez. La isla no cuenta una historia sobrenatural, cuenta una historia profundamente humana. Una historia donde los objetos terminaron mostrando lo que su creador ya no podía expresar con palabras. En el año 2001, Don Julián Santana fue encontrado sin vida en uno de los canales que rodeaban la isla. Este dato está confirmado por testimonios de familiares y personas cercanas. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento, aunque nunca se realizó una investigación extensa, ni se documentaron circunstancias extraordinarias alrededor del hecho. El detalle que marcó para siempre la historia es el lugar. El mismo canal donde Don Julián decía haber encontrado años atrás el cuerpo de la niña. Esa coincidencia, aunque no prueba nada por sí sola, fue suficiente para alimentar la leyenda. No existen evidencias de intervención externa ni registros que indiquen violencia o participación de terceros. Todo apunta a un accidente posiblemente causado por su edad, el cansancio, una caída o tal vez algo que nunca sabremos. Sin embargo, más allá del aspecto legal, la muerte de Don Julián tuvo un impacto simbólico profundo. Para quienes conocían su historia, el hecho parecía cerrar un círculo narrativo que él mismo había construido durante años. El hombre que pasó su vida protegiendo la isla de una amenaza invisible terminó muriendo en el mismo entorno que había marcado su quiebre
psicológico. Tras su muerte, la isla quedó abandonada, pero no vacía. Las muñecas quedaron exactamente como las dejó. Nadie las retiró, nadie intentó ordenar el lugar. Con el tiempo la isla comenzó a atraer visitantes, investigadores y curiosos, convirtiéndose en un sitio conocido a nivel mundial. La isla quedó sola, pero intacta, no como un monumento al terror, sino como el último vestigio físico de una historia humana marcada por la soledad, el trauma y la necesidad de dar sentido a lo incomprensible. Con el paso de los años, la isla de las muñecas comenzó a atraer visitantes de distintas partes del mundo. Muchos de ellos, sin conocerse entre sí, relatan sensaciones similares. Algunos aseguran escuchar susurros o ruidos leves entre los árboles. Otros dicen sentir que las muñecas los observan mientras caminan por la isla. También hay quienes describen cambios repentinos en el ambiente, como una sensación súbita de incomodidad, ansiedad o presión emocional. Es importante aclarar algo fundamental: no existe evidencia científica que confirme actividad paranormal en la isla. No se han registrado fenómenos medibles, anomalías físicas ni pruebas verificables que indiquen la presencia de algo sobrenatural. Desde un punto de vista objetivo, las muñecas son objetos inanimados y el entorno es un espacio natural sin propiedades extraordinarias. Sin embargo, el impacto psicológico del lugar es real y documentado. La combinación de aislamiento, silencio, objetos con forma humana y deterioro visual crea un entorno altamente sugestivo. El cerebro humano tiende a buscar patrones, intenciones y miradas incluso donde no las hay. En un espacio así, la mente completa los vacíos. Muchos visitantes llegan ya con una historia previa en la cabeza. Saben quién fue Don Julián, saben de la leyenda de la niña, esperan sentir algo, y cuando el entorno refuerza esa expectativa, la experiencia se vuelve intensa aunque no sea sobrenatural. El miedo en estos casos no nace de lo invisible, nace de la interpretación, de la sugestión, de la reacción humana ante lo que se parece demasiado a nosotros pero carece de vida. Porque el miedo no siempre necesita fantasmas, a veces solo necesita silencio y un espejo incómodo de nuestra propia mente. Tal vez la isla de las muñecas no está embrujada, tal vez nunca lo estuvo. Tal vez lo que vemos no son guardianes espirituales ni presencias del más allá, sino símbolos materiales del dolor humano, dejados atrás por alguien que intentó darle sentido a algo que no podía comprender ni procesar. Cada muñeca colgada es una respuesta silenciosa a una pregunta que nunca tuvo respuesta. La historia de la isla no hablaba de fantasmas, hablaba de soledad prolongada, de trauma no verbalizado, de una mente que, aislada del mundo, empezó a construir su propia lógica para sobrevivir.